Bienvenidos nuevamente a esta serie sobre elementos finitos. En este nuevo video se presentará la práctica número 9, en donde comenzaremos con el análisis de elementos sólidos en dos dimensiones. En este análisis estos cuerpos presentarán únicamente esfuerzos normales en las componentes X y Y también van a presentar un único esfuerzo cortante. Y también van a presentar entonces deformaciones únicamente asociadas al plano XY. Para este caso vamos a analizar entonces lo que va a ser el esfuerzo plano, en donde la dirección Z se va a tener un espesor constante y finito, y las cargas sobre el cuerpo entonces van a estar asociadas únicamente al plano XY. De igual manera vamos a presentar las deformaciones planas o la deformación plana, donde la dirección Z es muy grande en comparación con las otras dos componentes, y nuevamente las cargas van a estar asociadas al plano XY. Bueno, entonces para dar inicio a este análisis, nuevamente vamos a utilizar nuestra plantilla de estático estructural, y para esto vamos a trabajar con el material que viene por defecto, que va a ser acero estructural, y con eso vamos a pasar entonces directamente a generar o a importar nuestra geometría. Primero entonces vamos a configurar nuestro tipo de análisis en esa sección de propiedades, y vamos a decir que hacer un análisis en 2D. Para desplegar esta barra o opciones de propiedades, damos clic derecho en geometría y damos clic entonces en propiedades, y de esta forma entonces ya nos aparece esta barra, y acá es donde configuramos el tipo de análisis que vamos a realizar. Teniendo esto ya configurado, vamos a pasar entonces a abrir nuestro Design Modeler. Ya acá en el Design Modeler vamos a importar nuestra geometría. Para esto damos clic en File y seleccionamos la opción de importar geometría a partir de un archivo externo. Lo seleccionamos, lo abrimos y generamos nuestra geometría. Para este caso hay que tener en cuenta que nuestra geometría esté generada respecto al plano base XY, ya que es el único plano que nos permite ANSYS realizar este tipo de análisis en dos dimensiones. Si nuestra geometría está generada respecto a otro plano, entonces debemos configurarla a partir de las opciones acá en el Design Modeler para que nos quede respecto al plano XY, y que de esta forma ANSYS no nos genere ningún problema. Bueno, entonces a continuación vamos a generar una superficie en el plano medio de esta geometría. Para esto entonces damos clic en la opción de herramientas o tools, y vamos a decir que vamos a crear una superficie en el plano medio o mid surface. Damos clic ahí y seleccionamos entonces las dos caras que van a estar asociadas para la generación entonces de nuestra superficie en el plano medio. Aplicamos y generamos. De esta forma entonces acá en parte se nos genera directamente entonces nuestra superficie, y que es con la que vamos a trabajar para realizar entonces nuestro análisis en 2D. Entonces acá ya podemos cerrar nuestro Design Modeler y pasar directamente al modelo. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestra geometría cargada en la plantilla del modelo. Lo primero es observar entonces nuestra geometría. Vemos que acá nuestro comportamiento es en 2D, y que vamos a hacer nuestro análisis a partir entonces del esfuerzo plano. También observamos que la superficie generada va a heredar el espesor del sólido pues, que importamos en el Design Modeler. Bueno, entonces a continuación vamos a parar nuevamente en el modelo y vamos a generar entonces nuestras topologías virtuales, para más adelante entonces poder generar nuestro mallado mucho más estructurado. Primero vamos a mostrar los vértices de la geometría. Damos clic en la opción Show Vértices, y a partir de estos vértices vamos a generar entonces nuestras divisiones que nos van a permitir generar nuestra malla
de una forma mucho más estructurada. Entonces nos pasamos al filtro de punto y primero vamos a generar nuestra topología virtual y vamos a empezar a generar nuestras divisiones. Entonces seleccionamos dos vértices y le damos en la opción Split Face Vértices para generar de esta forma diferentes divisiones en la geometría. Entonces vamos a pasar a generar las divisiones en cada una de las secciones donde consideremos pues que se puede generar un mejor mallado estructurado. Y de esta forma entonces obtener una calidad de malla mucho mejor en cada una de las secciones. Para este caso, en la sección donde van a ir sujetada nuestra pieza, que va a ser acá en los agujeros, nos vamos a pasar al filtro de línea, vamos a seleccionar entonces ese borde circular y lo vamos a dividir para que nos genere de esta forma vértices y podamos generar también entonces divisiones en esta sección. De igual forma lo podemos hacer acá también en este agujero. Hacemos diferentes divisiones que nos generen entonces los vértices que nos permitan generar nuestras divisiones. Nos pasamos nuevamente al filtro de punto y seguimos seccionando entonces esta parte donde van a ir sujetada nuestra geometría. Para que esto nos quede en una sola área, nos pasamos al filtro de borde y empezamos a unir mediante la opción Merge Cells cada una de las divisiones que habíamos generado. Y de esta forma ya tenemos configurada nuestra sección correctamente para realizar nuestro mallado. Entonces vamos a realizar también las operaciones en esta sección de la geometría. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestra geometría dividida mediante la opción pues, de topología virtual y que nos va a ayudar posteriormente en la sección de mallado para que quede una malla mucho más estructurada en cada una de las secciones que generamos y de esta forma generar una malla mucho más óptima para esta geometría. A continuación vamos a pasar acá a la opción de sistemas coordenados y vamos a generar dos sistemas coordenados asociados pues a esta sección del agujero donde va a ir pues soportada nuestra geometría o nuestra pieza y que va a ser pues a partir en este caso de tornillos, por ejemplo. Para esto nos paramos entonces en Coordinate System y seleccionamos esta opción de crear un nuevo sistema coordenado. Seleccionamos nuestra geometría que va a corresponder a este borde circular, aplicamos y para este caso no va a ser cartesiano sino que va a ser cilíndrico. De esta forma vamos a agregar nuestras restricciones o soportes diciendo o pues configurando más adelante que en la dirección radial, que es donde ir pues ubicado nuestro tornillo o soportada nuestra pieza, vamos a decir que en la dirección radial no va a tener desplazamientos, pero por su parte en la dirección tangencial o en este caso en la dirección Y sí se va a poder desplazar libremente. Entonces por eso lo configuramos acá de que sea un sistema coordenado cilíndrico. De igual manera vamos a asignar otro sistema coordenado a esta sección o a este otro agujero
aplicamos y nuevamente vamos a decir que es cilíndrico. Bueno, entonces ya tenemos nuestro sistema de coordenados configurados. Vamos a pasar a la sección de mallado. Lo primero que vamos a agregar es un método. Lo vamos a insertar entonces para este cuerpo. Aplicamos y vamos a decir que el método va a ser de cuadrilátero dominante, y pues donde no pueda aplicar ese método, pues también que incluya entonces triángulos. Bueno, entonces esta es nuestra primera configuración de malla. También vamos a aplicar un sizing que va a corresponder entonces a cada una de las caras de la geometría. Entonces seleccionamos una cara, damos clic derecho y decimos que nos seleccione todas las caras correspondientes a la geometría. Vamos a aplicar y vamos a decir que va a tener un tamaño del elemento de 5 milímetros. Listo. Por último vamos a agregar un face meshing para que esta forma entonces los dos métodos que acabamos de utilizar, pues tanto el método de cuadrilátero y el face sizing, se configure de una forma estructurada y que la malla quede bien organizada. Entonces nuevamente vamos a seleccionar las caras. Para este caso la única que vamos a seleccionar es esta, ya que aquí pues nos va a presentar una buena configuración, un buen estructuramiento de la malla. Entonces damos a aplicar y generamos nuestra malla. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestra malla generada. Vemos que cumplió entonces nuestro método y cada uno de los parámetros que asignamos, y generó una malla estructurada en cada una de las secciones. Entonces a continuación vamos a pasar al estático estructural, donde vamos a asignar entonces los soportes. Para este caso va a ser de desplazamiento. Vamos a seleccionar donde va a estar soportada nuestra estructura, que va a corresponder a los agujeros. Seleccionamos entonces nuestra geometría circular, aplicamos. El sistema de coordenados va a ser entonces el sistema de coordenadas cilíndrico que habíamos asignado anteriormente. Y acá entonces vamos a configurar, como dijimos en la sección del sistema pues, coordenado, en la dirección radial, pues el tornillo no va a tener desplazamiento, entonces colocamos 0, pero sí se va a poder desplazar en su dirección tangencial, se va a tener pues desplazamientos en la dirección Y. De igual forma vamos a agregar un desplazamiento a esta sección, aplicamos. También va a estar restringido en su dirección radial, pero en su dirección tangencial va a estar libre. Nuevamente configuramos nuestro sistema coordenado y de esta forma ya tenemos entonces nuestros desplazamientos asociados a la estructura. Por último vamos a agregar nuestra carga, que va a ser una fuerza que va a estar acá en la dirección axial asociada a este borde. Aplicamos, vamos a definir por componentes y va a ser de menos 3000 newton en la dirección Y. Entonces ya tenemos nuestra parte de estático estructural configurada. Vamos a pasar a la solución y vamos a decir entonces que nos muestre la deformación total y que nos calcule los esfuerzos equivalentes de von Mises, y damos entonces en solucionar. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestra solución para esta pieza. Vemos que va a tener una deformación total de 0.011 milímetros, mientras que va a tener un esfuerzo equivalente máximo de 13.61 megapascales. Acá podemos ver ambas simulaciones. Acá está la deformación y acá la de los esfuerzos equivalentes. Bueno, sin embargo, como esto es pues una pieza o un cuerpo que está sometido a una carga axial, entonces la debemos considerar como una columna, y esta columna puede presentar entonces pandeos. Entonces para realizar nuestro análisis de pandeo, vamos entonces a hacer uso de una nueva plantilla que se va a llamar el Eigenvalue Buckling.
que nos va a permitir entonces realizar el análisis de pandeo para esta pieza. Entonces cerramos por el momento acá nuestra plantilla de estático estructural y vamos a ir entonces al Workbench, donde vamos a arrastrar entonces una nueva plantilla que va a ser el Eigenvalue Buckling. Vamos a decir que nos comparta entonces el material, la geometría, el modelo, el setup y la solución, que nos transfiera entonces parte de la solución a esta nueva plantilla. Y de esta forma entonces abrimos nuevamente el setup para esta plantilla y vamos a transferir entonces la solución que obtuvimos de la plantilla estático estructural a esta nueva plantilla, y de esa forma entonces realizar nuestro análisis de pandeo. Bueno, entonces acá en este nuevo modelo nos vamos a parar en la parte de solución y vamos a transferir entonces la solución que obtuvimos de la plantilla estático estructural a esta nueva plantilla. De esta forma entonces ya se nos actualiza las soluciones obtenidas anteriormente, y vamos a ir directamente acá en el análisis settings, donde vamos a decir que nos calcule los modos o los eigenvalues, y que nos calcule para este caso 5, que nos calcule 5 modos, donde entonces a partir de esto vamos a encontrar para el pandeo la carga crítica o el factor de multiplicación de la carga para que la columna falle. Como es un análisis de valor propio o eigenvalues, vamos a colocar estos 5 valores de multiplicación de la carga. Entonces damos en solucionar y acá en solución vamos a tener entonces los 5 modos que acabamos de configurar, y vamos a tener cada uno de los factores de multiplicación de la carga. Es decir, por ejemplo, en el análisis pasado dijimos que teníamos una carga de 3000 newton, y con este nuevo modo entonces lo vamos a multiplicar por este factor que es de 1.68.73, y con este nuevo factor entonces esta columna va a estar sometida a un esfuerzo o una carga de 506.000 newton, por ejemplo. Entonces para realizar o para que nos calcule el programa las deformaciones asociadas a cada uno de los factores de multiplicación de la carga o de los modos, seleccionamos acá, damos clic derecho y que nos cree entonces los resultados para cada uno de los modos. De esta forma entonces nos va a calcular cada una de las deformaciones asociada a ese factor de multiplicación de la carga. Solucionamos y de esta forma entonces ya tenemos asociada nuestra deformación para cada uno de los modos. Hay que tener en cuenta pues que en la tabla anterior cada uno de los modos denota los eigenvalues o los eigenvalores que representan el valor de la multiplicación de la carga crítica a la que está sometida la columna, mientras que los eigenvectores van a corresponder entonces al campo de desplazamiento que genera cada eigenvalue, que es cada uno pues, de los modos que tenemos acá, y que van a corresponder entonces a esta solución de deformación total. Entonces acá vemos que para el primer nodo va a presentar una deformación en esta sección superior de la columna, va a corresponder a 1 milímetro, y de manera análoga entonces cada uno de los modos o de la multiplicación de la carga va a ir entonces generando la deformación a lo largo de la columna hasta llegar al último modo, donde entonces vamos a tener esta deformación total en la columna que va a corresponder entonces a 1 milímetro, y que vamos a tener por ejemplo esta simulación.
Bueno, entonces acá podemos ver la aplicación de esta nueva plantilla de cálculo, donde vemos el factor de multiplicación de la carga y podemos analizar entonces el efecto del pandeo en esta columna. Bueno, entonces esta fue la práctica número 9. Nos vemos en el próximo video.